aquí no había dinero para pagar una renta de 3 cuartos. Claro. O sea, Y yo estuve durmiendo, cosa que nadie sabe, 3 meses en un colchón en el piso. tuve que limpiar el baño también. Cuando cerraba la tienda a las 11, tenía media hora para limpiar yo toda la tienda. La gente piensa que aquí uno llega y es millonario por culpa de nosotros mismos. Por culpa de nosotros mismos. Hola, hola chicas, yo soy Isa. Y yo soy Eli. Y bienvenidas a Conexión Femenina, nuestro espacio de confianza. Y aquí estamos en otro episodio y vamos a hacer la tradición, mi amor. Mi amor, obvio, no nos puede faltar nunca. Sí. Cheers, salud, Salud por todo lo bueno y por todo lo bonito. Y para relajarnos, porque aunque ustedes no lo sepan, el momento de antes de sentarnos aquí y poner esto a grabar Es muy es estresante. pura tensión y estrés. Puro estrés, que todo esté bien, que todo salga Necesitamos bien. ya patrocinadores para poder empezar a contratar equipo de trabajo. Que nos editen, que no. Ustedes deben ver los demás podcasts y videos y la gente dice producción. Nosotros no tenemos eso. Nosotros producción somos nosotras mismas, todo, diálogo, dicción, no es fácil, caballero. Esto de querer ser unas emprendedoras y en un futuro millonarias es todo un proceso. Nosotros no podemos decir producción, no, mi amor, nosotros no tenemos nadie detrás de cámara. Entonces, en el día de hoy les traemos un video que nos dio la idea una seguidora. Por eso es que nos encanta que ustedes nos den ideas, nos digan de qué tema quieren que hablemos. Ella nos dijo que sería ideal este tema, que es nuestros inicios en este país, y por eso es el título de Los inicios de un inmigrante en los Estados Unidos. Vamos a contar un poquito de la historia de cómo llegamos a este país, cómo iniciamos en este país, que casi nadie sabe ese tipo de cosas. Todo el mundo ve lo bueno. Además, muchísimas personas que están aquí no saben cómo fue el comienzo y están comenzando en un país y ven que todo es malo, que todo es difícil. Y nosotros también pasamos por muchísimas cosas malas y muchísimas cosas difíciles. Yo tengo seguidoras aquí que ellas prácticamente vienen conmigo desde que yo vine de Cuba y llegué acá. Pero las cosas que voy a decir aquí, hay un cuento que ellas aún no se lo saben. Entonces, yo también tengo seguidores que me seguían desde Cuba, pero igual uno nunca muestra sus más debilidades en Instagram por lo mismo, porque después se aprovechan para, ¿sabes? Claro, hacer hate sobre eso. Así que bueno, hoy vamos a contar todas nuestras experiencias aquí. Quiero empezar preguntándote, porque sé que muchas personas no saben cómo tú llegaste aquí a los Estados Unidos. Ok, yo tuve la bendición, porque es una gran bendición, yo vine legalmente por un proceso de reclamación. Mi papá salió de Cuba por frontera, él sí hizo su travesía en el 2014, entonces llegando aquí, que tú sabes que hay que esperar un año, después se legalizó, él nos puso la reclamación, pero mi reclamación duró 5 años. Wow. Yo vine legal, mi papá nos trajo a mí y a mi mamá juntas. Yo tuve que ir, porque a mí todo me pasa, en el momento que yo tengo que hacer las cosas, todo cambia. Yo me acuerdo que antes tú ibas a La Habana, a la embajada, y te daban la entrevista y te aprobaban ahí. Ahí tocó Guyana y todo eso. Me tocó ya Guyana, y me tocó en pleno COVID. Estamos hablando de que prácticamente yo fui una de las últimas personas que la embajada abrió, porque después cerró casi por claro, los vuelos también cerraron. Yo fui el último vuelo humanitario que salió de Guyana. ¿Y tú? Bueno, a mí es una historia bastante complicada. Yo soy de la generación que vinimos desde Nicaragua. Yo estoy obsesionada con venir para este país desde que yo estoy súper chiquita, pero obsesionada mal, de que todo el mundo literal sabía que yo me quería venir. Yo siempre soñé con vivir aquí, literal, este es mi sueño. ¿Tenías familia acá o algo? Sí, siempre tuve familia aquí afuera, no cercana como tal. Mi papá y mi mamá vivían conmigo en Cuba. Mi papá viene un año antes que yo para acá, viene por México, de México cruza para los Estados Unidos. En fin, nos coge el COVID. En el COVID, por supuesto, no se podía salir, no se podía hacer absolutamente nada. Yo tampoco tenía la manera de irme de Cuba porque yo no tenía una visa a México, yo no tenía una visa para acá. Entonces, este cuento es cómico porque da la noticia Cuba de que abre las fronteras no abre la frontera, da libre visado a los cubanos a Nicaragua, y la noticia salió aproximadamente a las 1 o 2 de la mañana. Y yo estaba como en internet conectada en mi casa y todo el mundo estaba reposteando esa noticia, que los cubanos tendríamos libre visado a Nicaragua. Y yo me desesperé. A mí lo que me faltó para hacer la maleta no fue nada. Y yo, me voy, como que te lo juro. A mí los ojos me brillaron. Ay, se lo aguaron los ojos. Sí, se me aguaron porque yo siempre soñé con mí. Y yo llamé a mi hermano, ya, nos vamos.
A esa hora, 2 de la mañana, señores, yo llamo para aquí, para Estados Unidos, que mi papá estaba aquí. Papá, nos vamos. Papá, sácame pasaje que me voy. Y mi papá, Isabela, miren, se me aguan los ojos. Sí. Mi papá, Isabela, ¿cómo yo te voy a sacar pasaje? Y yo, papá, que saca. Y mi papá, Isabela, pero eso hay que hablarlo. Que... No, sácame pasaje que me voy. Y mi papá, Isabela, mañana hablamos con calma, vamos a esperar a que pase mañana. Mira, al otro día por la mañana, mamá, nos vamos. Mi mamá, pero mi mamá le tenía pánico, ¿sabes? Un viaje bastante peligroso para muchas personas. Sí. Y mi mamá le daba miedo. Y los otros que contaban con el dinero para salir, porque tú sabes que mucha gente tiene que vender casa. Sí. Bueno. Gracias a Dios contábamos con el dinero para venir, entonces no era nuestra mayor preocupación. Claro. Entonces, le estoy diciendo que eso salió un día por la madrugada. Al otro día por la noche ya yo tenía los pasajes de que me iba. Wow. Y cuando ustedes digan una persona decidida, yo, wow. Literal, fue como que me dieron libertad. Sí. Y yo dije, a mí no me importa, yo voy a la libertad. Tú tenías a tu papá con una reclamación. Sí. Mi papá llegó un año antes que yo, mi papá aún no tiene residencia, sí, como yo. Es decir, que yo una reclamación lo veía muy lejano. Sí. Y yo estaba ya desesperada por irme. Bueno, en fin, ya sacamos los pasajes. Los pasajes no eran hasta el mes siguiente porque no habían vuelos todavía abiertos por el COVID. Entonces fue todo de contactar los coyotes y toda esa historia. Mi mamá estaba a punto de los nervios. Llegó el día de irme, que bueno, yo emocionadísima, yo no tenía, bueno, sí, empecé a debutar la psoriasis, me salieron las psoriasis por todo el cuerpo porque tenía demasiado estrés, y bueno, mi travesía fue un poquito complicada, volé, en un día yo hice como 4 vuelos, en un día yo volé a Colombia, volé a Ecuador, volé a El Salvador. Pero adelantaste, ¿no? No, era escalas, escalas hasta que llegué a Nicaragua. Wow, en Nicaragua, por supuesto, todo por carretera, de Nicaragua a Honduras, de Honduras a Guatemala, Guatemala a México creo que fue. Okay. Pero quien no me conoce, yo soy una persona súper mimada y como, ¿sabes? Como no estaba adaptada a pasar como situaciones tan críticas y en esas travesías, de verdad, Eli, que tú, gracias a Dios que no lo pasaste, porque el hambre más grande de mi vida yo lo pasé. Es que yo te miro a ti, como eres tú, y me cuesta pensar que tú pasaste por una travesía. ¿Qué? Mami, horrible. Yo llegué aquí siendo un esqueleto prácticamente, yo no comía nada. Wow. Nada. Yo odio la comida picante y en esos países es muy tradicional comer comida picante. Entonces yo no comía nada, solamente Oreos y Coca-Cola. Entonces, bueno, yo la pasé horrible. Les quiero decir, cuando yo estuve llegando a México, así mira, ya en una guagua íbamos 40 cubanos en una guagua. Quiero decir algo antes, estuve más de 20 días durmiendo en un piso, en un piso, con una colchita. O sea, yo lloraba, ustedes no saben lo mal que yo pasé esa travesía, yo lloraba tanto, pero yo decía, ay, es lo que yo quiero. Mi travesía fue horrible, sé que hay travesías peores. En fin, cuando yo ya iba llegando a México, que ya íbamos por el borde de la frontera, o sea, que yo vi el puente, nos para una patrulla. Nos pide papeles, por supuesto éramos inmigrantes ilegales, no teníamos papeles, y nos llevan a una cárcel en México. No, ¿eran de las que te pusieron presa? Yo estuve presa en México, estuve presa aquí. Wow. Horrible. En México, se los juro, era como una habitación muy grande con más de 40 mujeres ahí. Okay. Entonces, imagínense las condiciones. En una litera de 2 camas dormían 4, 2 arriba y 2 abajo. Literal tenías que dormir con personas que tú no conocías. Había una muchacha, Claudia, que ella debe estar viendo el podcast. Ella era de mi pueblo, yo no la conocía, pero en la travesía la conocí. Claro. Y dormí con ella. Okay. Porque obviamente no podía dormir con mi mamá claro, porque era litera arriba. En fin, las condiciones ahí eran de verdad pésimas. Wow. Me pasé 6 días sin comer nada. Solo un día dieron plátanos frutas, como fue la única comida normal que yo encontré, plátanos frutas, y mi hermano, que también estaba, como la cárcel estaba dividida en hombres y mujeres, y mi hermano guardó su plátano y cuando pasaron de fila en fila me lo dio, porque mi hermano sabía que yo no comía absolutamente nada. Y mi hermano me dio su plátano y mi mamá me dio la mitad de su plátano. Wow. Y fue lo único, mi plátano y el de mi hermano y la mitad de mi mamá, que comí en 6 días. Wow. No vamos a hablar del trato de los oficiales. Me han contado. El trato de los oficiales de México, de verdad, súper malo. Nos trataban súper mal. Para poder salir de esa cárcel tuvimos que contactar a un abogado.
Un abogado que nos sacó de esa cárcel. El día que salí de esa cárcel, ustedes no se imaginan, yo me fui y me comí una hamburguesa así, un batido de helado. Yo soy demasiado comelona. Ese día fue como que volver a ver la luz del sol es increíble. Sí. No, esa sensación de estar preso es horrible. El otro día seguimos nuestra travesía hacia cruzar la frontera. Cruzo la frontera, me entrego aquí a los Estados Unidos y adivina. Por supuesto me llevan a la nevera. A la famosa hielera que la gente no conoce. En la hielera estuve como 3 días. Luego esos 3 días me pasan a otra estación que nos dicen que vamos a estar ahí unas horas. Tuve que quedarme a dormir ahí un día más, por supuesto, en el piso. Al otro día me llevan a una cárcel. Y en esa cárcel, eso es lo más traumático que yo he vivido en mi vida. Me dicen que simplemente íbamos a estar ahí a recoger unos papeles y que nos íbamos. Y era mentira. Y yo veo mucha gente. Yo me acuerdo que habían de lejos, yo veía gente vestida de naranja. Yo le decía, prisión. Sí, una prisión. Y yo le decía a mi mamá, ay mamá, esa gente debe ser constructores. Constructores. Ingenua. Y luego cuando yo estaba en la casa, como ahí adentro era de cristal y yo veía una celda, como una estación como con 30 mujeres vestidas de verde y yo no entiendo nada, pero yo estoy aquí para recoger unos papeles. Y estamos yo y mi mamá solas en una habitación como de cristal y cuando yo leo en la pared un folleto, mínimo se está aquí como para pasar el COVID, como algo así como si tuviésemos COVID, que no teníamos COVID, mínimo 14 días. Yo entré en ataques de llanto, pero yo colapsé. Llanto y por supuesto llega un oficial, me da mis uniformes, a mí y a mi mamá, y ya. Yo me desmoroné llorando. Que te cojan presa en México y que te cojan presa aquí. Ya, claro. Bueno, eso fue horrible. Esa cárcel es una cárcel. Lo de México al menos convivías con las personas en la misma habitación. Claro. Era una cárcel con una rejillita así, una taza y una litera y una habitación minúscula. Wow. Imagínate que a mí me ponen en una habitación aquí y aquí a mi mamá. Mis gritos daban para la cárcel entera. Entonces, gracias a Dios que mi mamá hablaba inglés, le explica al oficial que su hija estaba ahí, que por favor nos pusieran en la misma celda. Nos pusieron en la misma celda. Estuve ahí aproximadamente como unos 17 días. Horrible. El trato aquí en Estados Unidos era totalmente distinto. No era como el de México, Las condiciones eran mucho mejores, más favorables, la comida también era mejor. Me acuerdo que engordé 2 libritas allá adentro, en fin, hasta que un día me volvió a salir la psoriasis y me dieron libertad por psoriasis. Wow. Imagínate que yo me fui antes que mi mamá. Wow, y que tu hermano también. Y mi hermano se fue un día antes, pero yo no sabía porque yo no tengo acceso a ver a mi hermano. Claro. Era una parte de mujeres y una parte de hombres. ¿Y tu papá ha vuelto loco ahí? Mi papá ha vuelto loco. Nosotros teníamos derecho a una llamada y en esa llamada, en vez de yo darle como contención a mi papá, papá, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo quejándome, horrible. Y imagínate tener que ir y dejar a tu mamá en esa cárcel. No, eso es horrible. Cuando yo veo que me llega el papel a mí, todos los días le daban la libertad a 2 o 3 muchachas y nunca llegaba a mi día. Y yo era de las personas que nos daban la libertad de 7 a 8 de la noche. Desde las 7 yo estaba en la rejilla. Yo daba miedo. La dieron por intensa, yo creo. Yo creo. Desde las 7 yo estaba en la rejilla así, pero literal, así. Y yo veía que ya a las 8:30 ya no había y era llanto. Y cuando yo veía que llegaban y llamaban a 2 muchachas y no era a mí, hoy días que no llamaban a nadie. Ay Dios, 2 semanas no llamaron a nadie y yo me quería morir. Ya llegó mi día, me llegó mi cartica y yo vi que mi mamá se tenía que quedar ahí. Qué dolor. Ay, qué dolor recoger tus bulticos y dejar a tu mamá en esa cárcel, no se lo deseo a nadie. En fin, salí y lo peor es el proceso ese de llegar y que tú no sabes nada. Nos mandan a una iglesia, pero yo no sabía nada de la vida. Yo tenía 19 años cuando llegué y no sabía cómo desenvolverme. Claro. Lo más cómico fue, Eliamé sabe que yo vengo a aprender cómo funcionan los aeropuertos ahora. Imagínate yo recién llegada aquí a un aeropuerto y atrás de mí había como 6 cubanos más perdidos que yo atrás de mí. Y yo iba guiándose por mí. Y yo, en fin, todo hacer las cosas en el aeropuerto, ¿sabes? Fue como súper, todo me daba miedo. Y bueno, ya llegué aquí a Miami, ya mi papá me recibió.
Y bueno, en fin, mi historia fue como complicada, pero sé que hay historias mucho peores. Así que lo que de verdad que pasan los inmigrantes para llegar aquí, tú no la pasaste tan mal, gracias a Dios, fuiste muy afortunada. Bueno, sí, pero voy a hacer como mi historia resumida y mi historia está cómica porque yo también, o sea, yo vine legalmente, pero pasé mi trabajito en el sentido de que, mira, primeramente yo llevaba 5 años esperando la reclamación, imagínate. Adivina cuándo me llegó a mí mi reclamación, lo que yo te digo, que mis cumpleaños todos los años. ¿En tu cumpleaños? El día creo que antes de mi cumpleaños y me sacan pasajes el día después de mi cumpleaños. Porque yo le dije, yo empecé a llorar, le dije, no mami, el día de mi cumpleaños yo no quiero volar, yo quiero despedirme, Entonces me acuerdo que la despedida prácticamente de mis amigas fue el día de mi cumpleaños y me sacaron pasajes para el día después. A todas estas, todos los días salía una noticia que se iban a cerrar el aeropuerto, que iban a cerrar la embajada, que las personas con reclamación no fueran a Guyana a gastar el dinero porque es un gasto grande. Claro. Y todo eso. Bueno, yo me despido, recuerdo que me despido con mis amigas. Y yo me acuerdo que llevo a comer a todas mis amigas y éramos 5. Y ahí, como en la comida, le dije, tal, me voy mañana y todo el mundo. ¡Oh! Ese día, ¿para qué decirte? Se me rompe el corazón. Pero... Ay. Eso es fuerte. Sí. Yo no tuve esa oportunidad. Que la celebración de tu cumpleaños sea como si la despedida. Y yo sabía que venía con residencia y todo, pero yo sabía que no iba a regresar tan pronto. Entonces ya fue así súper lindo. Cuando volamos para Guyana, llegando a Guyana, teníamos como 10 días para hacer el chequeo médico y la cita. Dime que el día de nosotros, que nos tocaba nuestra cita, que vamos a la embajada, cerraron la embajada. Horrible. Yo llegué a la casa gritando, que... Con todas estas, estaba el rumor de que iban a cerrar los aeropuertos y que nos íbamos a quedar encerrados en Guyana. Ay, Dios mío. Yo llorando, como que yo llevo 5 años y medio esperando esto y ahora me van a cerrar en la cara la embajada, Yo soy ansiosa, yo soy depresiva, para qué decirte, me dieron ataques de ansiedad, todo. Recuerdo que mi mamá como que empezó a moverse, íbamos todos los días y mi mamá me decía, todos los días nos vamos para la embajada, hacíamos al nombre de la casa de vernos a la embajada, cuando llegamos, no, cerrada. Qué difícil. Hasta que decidieron abrir un día y nos llegaron como los correos de que nos iban a recibir a todos. Recuerdo que yo fui, pero que era el último día que la embajada iba a abrir y hazte la idea, un día para recibir a todos los que estaban en Guyana. Fue el peor día. ¿Para qué decirte? Entro como de primera porque llegamos de primeritas ahí y nos atendieron de última. Y nos atendieron porque me empezó a dar una crisis de ansiedad en medio de la embajada y una persona que hablaba inglés se acercó a uno de los funcionarios y le dijeron, esta niña le está dando una crisis de ansiedad. Y entonces fue que me pasaron y pudimos como hacer la entrevista. Cuando ese hombre a mí me dijo, welcome to United States, su visa ha sido aprobada, la felicidad más grande del mundo, pero a todas estas de que te aprueben, a que la visa estés, demora como unos 5 días más. Y estamos hablando de que todos los días era el rumor que los aeropuertos iban a cerrar, En fin, los aeropuertos cerraron, efectivamente se cancelaron todos los vuelos, ya nadie entraba a Guyana ni nadie salía de Guyana. Y ya cuando ya tengo la visa en la mano, recuerdo que estábamos desesperados, mi mamá y mi papá llorando igual que tú, y mi papá me decía, yo te voy a buscar en un submarino para calmarme. Y entonces recuerdo que un día está mi mamá, yo durmiendo y mi mamá como activa y sale un vuelo humanitario. Estamos hablando, el pasaje para Guyana, a mí y mi mamá nos costó $1,000 ida y vuelta. Ida y vuelta es que cambiamos el pasaje ya directo para Estados Unidos. Ese vuelo humanitario era $1,000 por persona más. Así que nos costó $2,000 cada pasaje. Lo cogimos, recuerdo que en ese aeropuerto la fila, tú viste que los aeropuertos tú entras para adentro. La fila para montarse en ese último avión era fuera del aeropuerto, todo un portal así y daba la vuelta. Para montarse en ese avión, hazte la idea, como si hubiera un apocalipsis. La gente se fajaba porque había vuelos como asientos sobrevendidos y todas las cosas. En fin, cuando me monté en el avión y aterrizé en Miami, los aplausos más fuertes que yo he oído de todo un avión, mira, gritamos. Bueno, ¿para qué decirte? Porque pensábamos que no íbamos a llegar. Tú sabes que yo no tuve como esa oportunidad de despedirme de mis amistades porque yo no me iba legalmente. O sea, yo me iba legalmente a Nicaragua, pero yo no iba a regresar. Me fui, los quise y no voy a regresar. No es como tú. Yo le dije como a 3 personas y muchas personas me partió la mano decirles, pero no podía. Claro. Porque es una situación diferente. Y entonces vamos a entrar ahora de verdad en lo bueno. Los inicios
inicios. Los inicios aquí son muy fuertes, muy fuertes, y creo que somos bendecidas, de verdad lo digo, de llegar con nuestra familia. Sí. ¿Tú te imaginas esos inicios sin nuestra familia? No, duro. Yo veo a las niñas y las hago así, porque los inicios que pasamos tú, que pasamos yo, imagínate sin familia. Sí, no, de verdad que es súper fuerte, porque los inicios en este país son heavy. En tu caso, ¿para dónde fuiste? ¿Quién te recibió? Cuando yo llegué aquí, yo tenía familia. Mi papá estaba viviendo con su familia, con su hermana, y el resto sus hijos, que de verdad son una familia súper buena. Gracias a Dios tenían una casa grande, como de 4 cuartos. Nos fuimos como siempre, estás invadiendo el espacio personal de alguien. Pero bueno, yo llegué a casa de mi familia y ya estaba mi hermano. Cuando llegué ya mi papá me recibió en el aeropuerto, fuimos a casa de mi familia, pero habían 2 cuartos libres aún. Entonces, como nos acomodamos ahí, la idea era hasta que mi mamá saliera y buscáramos trabajo. Pero bueno, nunca... yo puedo decir que soy de las personas que no se peleó con los que los acogieron. Bueno. Que eso suele pasar. Igual que yo. Suele pasar por ambas partes, pero bueno, mi familia fue como súper comprensiva, nunca nos dijo que nos teníamos que ir, pero también nosotros asumimos que al 2 meses de estar ahí, o al mes y pico, nos fuimos. Claro. Nosotros de verdad nos desesperamos, buscamos trabajo, porque uno sabe que uno, ¿sabes? Está invadiendo el espacio ajeno. La mayoría de los problemas son cuando demoran 6, 7, 8 meses en casa de un familiar. Disculpa, yo estuve 2 años y casi tuvimos que pedir disculpas para irnos, porque es que éramos tan unidos que casi llorando le dijimos ya nos vamos, pero que tú veas los diferentes casos. Sí, pero es muy raro. Es muy raro que eso pase. Es muy raro. Aquí todo el mundo dice que el que llega a casa un familiar termina peleado. No fue nuestro caso, pero suele pasar. Bueno, yo sí recuerdo mi primer día mi segundo día en este país. Adivina lo que yo hice. ¿Qué? ¿Qué crees que yo hice el segundo día en este país? Ir a comer McDonald's, ¿no? Bueno, aparte de ir a comer McDonald's, que no me gusta el McDonald's, pero yo quería comer McDonald's. ¿Buscar trabajo? No. ¿Qué fue? Lo único que le pedí a mi papá, parecido, le dije a mi papá, yo llegué aquí, caballero, en condiciones críticas. Ir a la peluquería. Fui a un spa y me hice todo. Ya, Yo le dije a mi papá, estoy horrible, parezco un hombre. Yo llegué con las cejas feas, las uñas demacradas, no tenía uñas, no tenía pelo, no tenía nada. Era horrible. Y le dije, papá, necesito ir a un spa. Entonces, por favor, yo esto te lo voy a agradecer en la vida. Como aquí todo el mundo sabe que ir a un spa y hacerte el mismo día, pelo, uñas, cejas, depilarte, eso es caro. Es un solo día. Y yo, papá, te lo suplico, por favor. Pero mi papá no tenía carro en ese entonces. Mi papá había llegado hace un año, pero mi papá había tenido un problema en un hombro y no estaba trabajando. Wow. Entonces mi papá no tenía carro. Y yo, como en Cuba, yo veía como bastante internet, yo sabía que existía la aplicación Uber. Imagínense yo, el segundo día en este país, solo un Uber por todo Miami. Yo busqué un lugar que me gustara, que estuviera lindo. Mírala a ella, recién llegada y buscando lugares lindos. Te lo juro, me acuerdo que busqué un lugar en Miami Lakes que está súper lindo, era muy cerca de donde yo estaba viviendo. Y me puse la aplicación del Uber, mi papá me dio una tarjeta. Mi papá no tenía mucho dinero porque llevaba un año en este país y 7 meses sin trabajar por un problema que te había mandado reposo. Pero bueno, mi papá, por eso lo amo, me complació. Me fui en un Uber, yo imagínense, una guajira que no sabía nada de la vida en un Uber. Oh my God. El Uber me decía, ay, como que ¿desde qué tiempo llevas aquí? Yo como, un día, 2 días. Llegué al salón también perdidísima, yo no sabía nada. Me acuerdo que me fue bastante bien. Isabela, cuéntame cuando te dijeron la cantidad cuando te dijeron, o sea, tú pudieras haber sabido. No me pareció tanto, porque yo no sabía lo que costaba aquí el dinero. Entonces, qué sé yo, me dicen 300 pesos y a mí no me dolía. Para mí 300 pesos yo los asignaba a 300 pesos en Cuba. Si yo le decía, sabes, uno no valora el dinero hasta que no lo trabaja. Claro. A mí 300 pesos a mí no me dolía, no era mi dinero en ese momento. Y yo no sabía lo que costaba ganarse $300. Entonces, nada, me acuerdo que le pregunté a la niña dónde me podía ir a comprar ropa. Yo súper sociable. Y bueno, el otro día que yo era como persona, te fuiste a comprar ropa. Mi segunda petición fue ir a Target también, estúpida. Escogí un lugar caro y me compré maquillaje en Target. Gasté como, no voy a decir la cantidad, gasté bastante dinero comprándome maquillaje. Yo le decía a mi papá,
si yo quiero buscar un trabajo tengo que ir decente. Era como lacas para el pelo, para estar peinada. Le dije, papá, yo no puedo ir así a buscar trabajo. Tú con la muela esa, viste a tu papá y le sacaste $1.000. Entonces, tú como que invierte en mí, que yo voy a buscar trabajo, pero invierte en mí que un día voy a sacar la cara por la familia. Pero decía, papá, yo no puedo ir con estas fachas ni con esta ropita. Tenía ropita que mi familia me había regalado, agradecida, pero como tal no era mi estilo, ¿no? Y decía, papá, yo eso como jeans que me sienten bien, ropa que me siente bien para ir a buscar trabajo. Entonces mi papá me dijo como que el primer mes no trabajara, que el primer mes disfrutara, que mi familia, por supuesto, me quería sacar aquí y allá, que después no iba a parar. Y yo de verdad estaba empecinada en buscar trabajo, pero agradezco ese mes, porque aquí cuando empiezas a trabajar no paras, todo es un tren. ¿Y tú qué hiciste el primer día que llegaste? No, espérate, voy a decirte primero. Yo aclarar que en pleno COVID. Estoy diciendo que si yo salí de un avión humanitario porque aquí ya estaba todo, estábamos en cuarentena, de que no podía salir de la casa, de que no te podía, sin nasobuco y tal. Yo llego para aquí, para casa de mi primo, con su mujer y su niñito, que es el que todo el mundo me pregunta. Sí, pero tienes excelente relación con esa familia. Él, exacto, es que él es mi primo hermano. Entonces, por ejemplo, él le dice a todo el mundo que yo soy su hermana y él es mi hermano porque nos criamos como así. Y mi papá, que realmente él es sobrino de mi mamá, mi papá llegó con él y ellos vinieron juntos. Claro. Entonces han hecho como una vida juntos acá. Entonces, él me hizo un cuarto allá súper lindo. Bueno, primero llegué para un efficiency, para el efficiency de la parte de atrás de él. Y yo estuve durmiendo, cosa que nadie sabe, 3 meses en un colchón en el piso porque no había mueblería, todo estaba cerrado, yo no sabía comprar por internet en aquel momento, me daba miedo. Entonces yo estuve prácticamente 3 meses en cuarentena con todo cerrado, poniéndome la misma ropa que había traído de Cuba porque vine con mi maletica, durmiendo en un colchón en el piso porque no había mueblería, no pude comerme una McDonald's porque todo estaba cerrado, había que hacer como, era el delivery rápido, pero no sabía lo que era ir a un restaurante, no supe lo que es ir a un mall, no supe lo que es nada. Entonces yo no tuve como que esa oportunidad de decir, me voy para la peluquería, las peluquerías estaban cerradas, todo estaba cerrado. Fue sí, pero tú no llegaste con el nivel de destrucción que llegué yo. No, te lo puedo garantizar. Tú llegaste con tus uñitas hechas, seguro. Sí, pero igual fueron pasando 3, 4 meses y ya yo quería tipo ver un mall, comer en un restaurante rico, saber qué era Estados Unidos. Yo hasta la idea como que llegué y me metieron como en un cuartico y me dijeron, de aquí no se puede salir. Yo también estuve durmiendo, por supuesto, en un colchón en el piso. Como al mes de estar en casa de mi familia, llegan más familias a vivir ahí, más familias vino de Cuba. Y por supuesto que empiezas como a molestar. Nunca nos dijeron estás molestando, pero tú lo tienes que asumir, porque estás invadiendo demasiado espacio personal de las personas. Entonces tampoco habíamos conseguido renta. Uno llega sin papeles de crédito, sin papeles de trabajo, sin reportes de nada. Entonces es muy difícil conseguir renta cuando uno llega a este país. En la condición de nosotros es súper difícil. Y nos vamos a vivir como a un townhouse. Yo en Cuba estaba adaptada desde que soy muy pequeña a dormir en mi propio cuarto y mi hermano en su propio cuarto. Tener tu independencia. Teníamos un nivel de independencia en Cuba muy grande, pero no teníamos libertad en otros sentidos. Por lo tanto, llegar aquí no había dinero para pagar una renta de 3 cuartos. O sea, no había dinero. Si teníamos trabajos todos súper malos, trabajos de recién llegados, y aquí el trabajo en Miami está muy difícil. Entonces teníamos como un townhouse que encontramos, que un amigo me recomendó, me recomendó con la dueña, y bueno, yo dormía con mi hermano en un cuarto. Ustedes no saben qué es dormir con tu hermano en un cuarto a esta edad, porque y más si no estamos adaptados, peleando por el reguero, por aquí, por allá. Me acuerdo que yo tenía unas camitas, que eran unas como unas camitas de estas que se doblan, de metal. Me las regalaron y mi casa, yo me acuerdo que a mí me daba un poco de vergüenza cuando iba a alguna visita a mi casa, pero no vergüenza mala, sino de que todos los muebles eran regalados, entonces nada pegaba con nada. Y yo soy como bien picky con la decoración y nada pegaba con nada. Un mueble era de una vecina que ya no lo quería, el otro mueble me lo regaló una tía que ya no lo quería. Entonces mi casa era como entraba para acá era blanco, aquí era verde, aquí era azul. Mi casa, pero todos los muebles, el primer año no se gastó dinero en muebles, ni nos hicimos los de vamos a decorar. Por supuesto que no había dinero para eso. Una pregunta, ¿en qué orden pasaron estas 3 cosas que son las más importantes de un recién llegado?
Carro, trabajo y renta. O sea, ¿cuál de las tres hiciste primero? Trabajo, renta y carro. Y carro. Nosotros no nos podíamos ir a rentar sin un dinero, como no teníamos ganancias. Recordarle que en el Luxury Sense ustedes pueden adquirir los difusores de todo tipo de modelo. Tenemos torre para corriente, para carro, para que su casita, mira, en este momento está soltando. Isabela, dilo tú. Este color yo creo que es Tulum. Este es Tulum. Tulum. Un olor exquisito, de verdad, delicioso. Tenemos fragancias inspiradas en hoteles, en destinos, en spa. Tenemos una para la cocina, para que tu cocina ya no huela como a esos frijoles que estás haciendo, sino que huela caro, mi amor. Entonces nada, le voy a dejar la etiquetada a la página por acá y síganme por allá porque es mi emprendimiento y se los voy a agradecer muchísimo. Eso sí, el Luxury Center huele a caro. Eso es lo que quiero decir. Huele a caro. A caro, a billete. ¿Cómo fue tu primer carro en este país? Mi primer carro en este país fue un Transportation, que me acuerdo que mi papá lo tenía, fue el primer carro que él llegó a este país y lo guardó y ese carro, se compró su carrito y dijo, este es el carro de Liamé. Y tú te sentías en la jipeta. Mi amor, ¿para qué decirte? Eso en Cuba era un carrazo, era del 2007, imagínense, eso era un Transportation, eso era un carro muy grande, era un Impala grandón y yo iba a doblar en un... Arrebatando. Doblaba y me quedaba trabada en medio de la calle, tenía que dar para atrás y volver a hacer adelante. Volé, fue el único y primer accidente que tuve fue en ese carro. Yo creo que estuve en el Transportation por un año y cuando ya no tuve más como choques ni nada, el papá me regaló su carro. Ok, quiero saber una cosa. ¿Tú subías fotos a tus redes sociales con el Transportation? No lo subía porque la verdad es como que no siento que estaba muy histérica. Subí en el carro de mi primo, que era una camionetona de esas. Por eso es como la gente piensa que aquí uno llega y es millonario, sí, ocupa de nosotros mismos. Lo mismo, uno llega también, es que aquí las personas, yo le decía a papá, quiero maquillaje de Shein, quiero carteras de Shein, quiero esto, quiero lo otro, y papá me las mandaba, yo no veía el esfuerzo que hay detrás. Claro. Pero porque aquí no te dicen. La gente en Cuba piensa que tiene dinero por nosotros mismos. Sí, es verdad. Por ejemplo, yo nunca subí fotos con el Transportation, no me avergonzaba porque a todos mis amigos veían mi Transportation, claro, mi amor. Pero tampoco subía fotos con él porque para mí no era estéril, claro, ¿entiendes? Entonces subía fotos donde el maquinón de mi primo. Mi primer carro fue un Nissan, fue un Nissan del 2018. Okay. O sea, reuní bastante, para mí eso era bastante dinero para comprarme ese carro. Pero entonces yo trabajaba muy cerca de mi casa. Iba en Uber o me llevaban mis propios compañeros, salían del trabajo y no les hacía, yo vivía a 6 minutos del trabajo, o sea, no les hacía una diferencia hasta que me pude comprar mi Nissan en 2018, que yo sí me sentía en un maquinón. Yo sí subía fotos en mi Nissan, para mí mi Nissan era lo último. Sí, pero tú no puedes comparar un Nissan con un Impala de 2007. Pero bueno, en mi Nissan, caballero, usted, el que me conoce, yo cogí accidente, gracias a Dios nunca me pasó nada, amén. Pero yo tuve bastantes choques, en el Nissan tuve como alrededor de 5 choques. Uno solo fue mi culpa, el resto no fue mi culpa. Yo no soy una buena chofer. Yo me demoré bastante a aprender a manejar, no soy buena, manejo muy rápido, cosas malas. Sí. Pero bueno, en fin, me demoré bastante. Mi Nissan, yo me comía todos los muros, todos los parqueos. En mi casa anterior, Dios mío, los parqueos esos en Hialeah son así. Y yo no sabía parquear, el vecino mío. Yo fui a tu casa una vez. Ay, tú fuiste. Y tu hermano tuvo que sacar su carro para yo poder parquearme. Sí, eran unos parqueos pequeñitos y yo sin saber parquear. Una vez, no se me olvida, el carro de mi papá era rojo y mi Nissan era gris. Y una vez le di por atrás a mi papá y pensé que no se iba a dar cuenta y me parqué. Al otro día, cuando mi papá abre la puerta, el Nissan con una mancha roja. Y mi papá va, ve el Nissan con la mancha roja, vaya a traerme un raspón. Y cuando me pregunta a mí, Isabela, ¿la diste el carro? Y yo, no, ¿qué va? Si yo soy un timón. Y mi papá se ríe cuando me dice, ven, la mancha roja, de que me había chocado. Sí, le di varias veces a mi papá chocando, pero había que aprender a parquear. Y bueno, antes de entrar en nuestros primeros trabajos, porque eso hay que tocarlo, o sea. Pero bueno, de eso que es más extenso, quiero saber, ¿qué fue lo primero que tú compraste con tu primer sueldo? Con mi primer sueldo,
Ay, ¿qué habré comprado yo? O con el primer dinero que te regalaron. ¿Qué fue lo que tú, cuando llegaste a este país, que te dieron tu primer dinero en tu mano, así sea tu papá, en tu trabajo, una familia? Sí, mi papá fue el primero en darme dinero y obviamente compré maquillaje. Maquillaje, Bastante, maquillaje. ¿Sabes qué fue lo primero que yo compré? Que me da mucha risa porque cuando la gente piensa que esto es una bobería, yo digo, no sé, esto siempre ha sido mi sueño. A mí no me regalaron dinero cuando yo llegué. ¿Nadie? Dinero, no. Ay, a mí sí, a mí me regalaban 100 pesos la gente. Nadie, es que estábamos en COVID, ¿quién me iba a regalar dinero si nadie, tú no veías a nadie? Claro, a mí sí me regalaron dinero, gracias a los que me dieron dinero. A mí nadie me regaló dinero y mi papá como diciendo, si yo estoy pagando todo, porque prácticamente él nos trajo, nos mantuvo todo, él tampoco me iba a regalar dinero. Entonces, mi primer dinero fue un trabajo que vamos a hablar ahora, que nada más que fue un día, y me pagaron $80. ¿Y qué te compraste? Un aro de luz. ¿Un aro de luz? No te creo. Te lo prometo. Hacer TikTok, porque ese era mi sueño. O sea, las redes sociales. No, eso es un buen dinero invertido. Y el maquillaje al principio, no compré maquillaje por un año porque me parecía demasiado caro. Incluso mi mamá me tenía que comprar el desodorante porque yo no quería gastar $8. Mami, qué tacaña. Eliamé. Mamá, yo fui a Target y gasté como $500. Wow. En mi primer día en Target. Entonces, el primer trabajo voy a empezar yo haciendo el story time porque es el más corto de mi vida. Mira, mi primer trabajo, esto no lo sabe nadie, porque yo cuento mi primer trabajo, el otro que tuve después. Pero mi primer trabajo real, cuando nosotros llegamos, que todo estaba cerrado. A mí me fue muy difícil conseguir trabajo porque por lo del COVID muchas cosas estaban cerradas. Entonces mi primo, para ayudarnos, él era el project manager de una obra, mi papá trabajaba en la construcción, de electricista, y él era como el jefe. Entonces mi primo, para ayudarnos a mí y mamá, nos preguntó que si queríamos ir a limpiar en la obra donde mi papá y él trabajaban. Y nosotras, sí, claro, lo que sea. Claro. Cuando llegamos ahí, era unos apartamentos que estaban haciendo, pero era sacar escombros y limpiar. Ay, no te veo. No, espérate. Entonces era sacar todos los escombros con una escoba, con la mano, con lo que fuera, y después limpiar todos los pasillos de cada uno de los apartamentos. Fuerte. Estamos hablando, era un trabajo fuerte, y yo me acuerdo que sin aire acondicionado, en pleno calor, con unas cosas que nos ponían, y después ir a recoger la basurita de todo, como limpiar. Y yo me acuerdo que estaba yo recogiendo la basurita, nos daban como una cosita así para recoger la basura, y estaba recogiendo yo la basurita, y me pasa un muchacho súper lindo así, en un carro de estos deportivos súper caro, y me hace así, me saluda, y yo con mi cosita así, Cenicienta. mira, te lo juro que hizo así, en vez de saludarlo hizo así como... Y estuvo tan duro ese trabajo, pero fue duro, no recoger la basurita, de los escombros y tal, que no fui más. Pero yo siento... ¿Fuiste un solo día? Un solo día, o sea, mi primer trabajo duré un solo día, pero siento que fue una enseñanza, porque mi primo sabía que ese trabajo era muy duro para mí y para mi mamá, pero mi primo lo hizo en forma de darme una enseñanza, como que tú vienes de Cuba, donde el dinero prácticamente te caía del cielo porque tu papá te mantuvo 3 años, claro. Y él me puso ahí para que yo hubiera a trabajar a mi papá. O sea, yo me acuerdo que yo vi a mi papá trabajar. Recuerdo, mira, esta imagen nunca se me va a quitar. Él iba a botar como los escombros y tenía en su hombro como una cosa así grande, como un palo de metal grande, pero pesado, y mi papá salió con eso aquí como en el hombro solito desde la obra a botarlo. Y yo decía, ¿cómo él va solo? ¿Por qué nadie lo ayuda? Y yo ese día entendí, y si para mí que era limpiar fue fuerte, imagínate él que era el que trabajaba en la construcción. Claro. Y yo desde ese día aprendí a valorar cada peso que mi papá me dio, y que desde que yo llegué aquí más nunca me mantuvo ni me tuvo que dar dinero, pero era como que lo valoraba mucho más. Por supuesto, claro. Y siento que fue una enseñanza ese primer trabajo. No fui más, pero fue una enseñanza. ¿Y cuándo fue tu segundo trabajo después de ese? Ok, mi segundo trabajo, ya de ahí yo dije, no quiero ir más, lloré, me dieron mis $80, porque eso, me dieron mis primeros $80 que me compré mi aro de luz, y qué felicidad. Mi segundo trabajo fue en un Family Dollar de cajera, que recuerdo que la manager es buenísima. Esa mujer, para qué decirte, cubana también, súper buena fue conmigo, pero era un trabajo como de esclavo. O sea, sí. Imagínate que tú nunca has entrado a un Family Dollar. Es como un Dollar General o algo así. Imagínate que yo tenía que atender la caja, yo era la única cajera. Yo tenía que atender a todo el que pasara por la caja, y además, cuando llegaban los camiones, yo tenía que suplir toda la tienda. Las primeras 3 hileras al lado de la caja, yo tenía que poner todos los productos y siempre tener la tienda organizada. Entonces, a veces la manager era como que tienes las
4 horas de trabajo para atender a todos los clientes y mantenerme todas estas hileras con los productos. Y yo corría, cuando terminaba con un cliente, corría a poner los productos y quizás iba corriendo y ya llegaba un cliente a la caja y tenía que virar corriendo. Los clientes me maltrataban, me humillaban. ¿Qué te decían? En primera, hablaban inglés. Porque acuérdate que yo siempre he vivido para esta parte de Broward que se habla inglés. Y recuerdo que eran haitianos, que los haitianos hablan inglés. Y yo estaba recién llegada, yo no entendía. Escribía, pero no lo entendía. Lo hablaba más de lo que lo entendía, pero no entendía nada. Y esas haitianas hablan extraño en su dialecto, con sus cosas. Entonces ellas se molestaban cuando yo no las entendía y empezaban a humillarme. Y recuerdo que fue una vez un americano y me dijo como que si yo no hablaba inglés, ¿qué hacía viviendo en Estados Unidos? Y yo recuerdo que las lágrimas me corrían. Porque yo decía, ok, yo estoy acabada de llegar, yo voy a aprender, pero no me digan así. Y recuerdo también una bronca que tuve con una clienta que empezó a decirme algo como que yo no le entendí bien y me dijo la palabra y yo me quedé así como que no te entendí todo lo demás, pero eso sí te lo entendí. Y empezamos como que a discutir y me daba una roña no poder responderle en inglés. Es que trabajar con clientes es muy complicado. Sabía que me estaban insultando, pero fue una frustración, Isa, como no poder responderles en inglés, como que enfrentarme a ellos, decirles mis razones, los que quiero decirles, pero en inglés. ¿Cuánto tiempo duraste en ese trabajo? 1 año. ¿Un año? Un solo año. Y lloraba todos los días. Llegaba llorando todos los días. Incluso llegué a Esos son los verdaderos del inmigrante. No, espérate. Aparte de todo el trabajo que pasaba, los lunes tenía que cargar el camión con mi jefa. Yo flaquita, chiquitica, cargando un camión, 2 mujeres cargando un camión de una tienda. Wow. O sea, imagínate las cajas de detergente. Claro, eso pesa. Todas esas cosas, exacto. Ella se quedaba, ella para qué, con las cosas que más pesaban y me pasaba como lo que menos pesaba, pero igual la espalda para qué. Y además, cuando cerraba la tienda a las 11, tenía media hora para limpiar yo toda la tienda. Cuando llegaba a mi casa, llegaba llorando prácticamente de todo lo que me hacían. Y la señora que estaba como que era la segunda después de mi jefa, era muy déspota. Y me trataba mal y me decía, pero todavía, Eli, no terminas. Y como que... Y me sentía súper mal. Sí, ¿y con qué edad fue que tú empezaste a trabajar ahí? ¿Qué edad tendrías? Con 20. Con 20 años. Sí, creo que fue un trabajo como de explotación, sí me explotaron bastante y lo que más me chocó a mí en mi trabajo fueron los clientes. Los clientes me trataban muy mal. Siento que si los clientes no fueran así, pudiera haber durado más porque el trabajo realmente lo podía aguantar. También es que tú llegaste a vivir a esta zona que es un poco más americana y también tal vez no son tan receptivos con los inmigrantes. No. Honestamente, yo siempre viví para acá, para Miami, para Hialeah sobre todo, y siento que hay clientes muy complicados, hay clientes muy pesados, pero no por el tema de ser inmigrante, ¿sabes? Como, sí, en general son así. Te pueden hacer como otro tipo de maltratos, pero no por inmigrante, no porque no sepas el inglés. No siento que haya ese tipo de problema como lo hay más para aquí arriba. Sí. Oh, espérate, este story time. Una vez, porque yo siempre he sido muy justa en todo, viene una pareja, un señor con una señora y un muchacho, y me compran algo y se van. Había una cola larguísima, yo la única cajera, la cola larguísima, era un día de estos feriados, que para qué. Él coge y se va. Entonces viene otra persona que había esperado su cola y pone sus cosas y estoy yo ya en la máquina poniendo todas las cosas y el señor regresa y me dice, ponme esto de nuevo. Y yo le dije, señor, ya su turno pasó. Por supuesto. Tiene que volver a hacer la cola. Era cubano. Hablaba español, o sea, autosuficiente, ¿y para qué? Yo le digo, señor, yo la estoy atendiendo a ella, tiene que volver a hacer la cola o pregúntele al cliente que viene. Sí puede. Con una educación que para qué. El señor me comió vivo, que empezó a decirme, me empezó a insultar y me fue para arriba como que me fue a dar golpe. ¡Qué fresco! Yo ese cuento nunca se lo hice a mi papá. Mi papá, eso fue, estamos hablando a las 11 del día y mi papá iba cuando me tocaba trabajar domingo o sábado, mi papá iba a llevarme el almuerzo siempre a las 12. Si mi papá llega a entrar en el momento que ese señor me hubiera estado metiendo ese escándalo, yo lloraba después acordándome qué hubiera pasado si mi papá llega en el momento que ese señor me estuviera metiendo el escándalo. Te estoy diciendo que me fue Yo me imagino que después no podías ni trabajar bien de nervio. Empecé a llorar, empecé como a temblar porque yo no podía hacer nada, yo soy una cajera. O sea, me siento como inofensiva, como que no puedo hacer nada porque estoy en mi lugar de trabajo, las cámaras me están mirando, no me puedo defender y el señor me fue para arriba como a darme golpe. Entonces me sentí tan mal que ya esas cosas me fueron como diciendo, no quiero trabajar más con el público. Yo sí trabajo con el público desde que llegué a este país. Wow.
Entonces cuéntame cómo fue tu primer trabajo. Mi primer trabajo, creo que muy pocas personas saben en qué fue mi primer trabajo. Cuando yo llegué yo tenía unas ganas grandísimas de trabajar, yo de verdad tenía ganas de trabajar y tenía ganas de hacer dinero. Cuando yo llegué no encontraba trabajo en ninguna parte y mi papá me lleva a una gasolinera donde él trabajó hace un tiempo atrás. Ya mi papá no trabajaba ahí, pero trabajó ahí. Y él me presenta como con el dueño y tal y ellos me cogen. Yo, señores, yo llevaba un mes en este país, tenía 19 años, no sabía hacer absolutamente nada, pero tenía muchísima disposición. En esa gasolinera, todas las personas que trabajaran eran cubanas. Y te lo juro por mi vida, creo que es de las pocas veces que me han tratado mal en un lugar. ¿Sabes? Como yo ahí estaba como bien inofensiva. Yo no sabía lo que era una tarjeta de crédito, yo no sabía cómo cobrar, yo no sabía qué eran los kilos. Entonces, como que yo les decía, ¿me puedes explicar para el cambio? Y les molestaba explicarme. Y ellas eran cubanas que llevaban 3, 4 años aquí, ¿no? ¿Entiendes? Yo empiezo en esa gasolinera en la parte como del bakery. Yo entraba, se me olvida nunca, a las 6 de la mañana. Miren, esta es de las cosas que de verdad se las voy a valorar a mi papá todos los días de esta vida. Mira qué fuerte esto. Mi papá se compró su carro. Cuando yo empecé a trabajar ahí, vivíamos con mi familia todavía. Pero en casa de mi familia no había más parqueo. Teníamos una amistad que vivía como a 10 minutos de la casa, 10 minutos en carro de la casa, y esa persona nos prestaba su parqueo, pero y mi papá iba caminando a las 5 de la mañana a buscar el carro, me viraba a recoger y me llevaba al trabajo. Ahora uno no se acuerda, pero ahora me da muchísimo sentimiento, porque él podía haberme dicho, vamos caminando, levántate a las 5, vamos caminando a buscar el carro y te llevo al trabajo. Mi papá se levantaba a las 5 de la mañana, iba caminando una cosa, ¿sabes? Lejos. Y era aquí en este país de noche caminar por las calles es un peligro porque los carros andan muy rápido. Y yo iba caminando hasta casa de esa amistad de nosotros, recogía su carro, me venía a buscar para yo estar lista como, bueno, te miento, eso era a las 4 de la mañana porque a eso de las 5 y pico yo tenía que salir. Tenía que entrar al trabajo a las 6 de la maña y a las 2 de la tarde más o menos terminaba. Mi papá si podía me iba a recoger, si no tenía que pedirme un Uber. Por supuesto no ganaba mucho, pero de verdad... ¿Cuánto ganaste tu primer trabajo? Yo 9.50. Y ganaba mi primera quincena, es que esto tengo que decirlo porque mi primera quincena fueron $600. ¿Quincena? A la quincena. Ah, no, yo ganaba como... Ay, no estoy segura, creo que como a la semana como 600. Mi primer cobro... No, creo que ganaba, a la primera semana gané como $500. Me acuerdo que en el trabajo de la gasolinera del bakery no me querían enseñar. No se me olvida lo que yo odiaba. Yo odiaba limpiar los baños. Odiaba limpiar los baños con todo mi corazón. Yo decía, por favor, no quiero limpiar los baños. No me gustaba limpiar los baños, pero tuve que limpiar el baño también. No era como limpiar los baños todos los días ni tal, pero nos turnábamos y a veces me tocaba a mí y yo lo odiaba. Te lo juro que lo odiaba. Pero bueno, lo que más me molestó es que las compañeras que eran cubanas como yo, no eran personas que llevaban 10 ni 15 años en este país, también eran recién llegadas, por así decirlo, llevarían 2, 3 años. De verdad me trataban mal, no me trataban bien, yo ¿sabes? Y yo le decía a mi mamá, yo estoy segura de que ellas como no me quieren tratar bien, no entendía por qué, pero ¿sabes cuándo me di cuenta? Una semana el jefe se fue de viaje y esa semana no me dieron turnos de trabajo, porque la manager hacía los turnos de trabajo. Sí, y hoy por hoy, te juro, estoy segura que van a ver este video porque me siguen en Instagram y me escriben a veces a preguntarme, ay Isa, ¿dónde puedo comprar esto? ¿Dónde puedo comprar esto? Y yo digo como, bro, con lo mal que me trataste, y además la mayoría sigue trabajando donde mismo. Y ellas como no eran buenas conmigo, yo no entendía por qué, ¿sabes? No se crean que yo en ese trabajo duré mucho, duré una semana a una semana y media trabajando ahí. Más que mi primer trabajo. Pero quiero decirles que no me fui porque yo no aguantaba a esas muchachas, pero bueno, siempre esto es una como reflexión de que hagan su trabajo con amor, sea lo que sea que hagan. A mí no me gustaba trabajar ahí, no porque fuera un trabajo indecente para nada, simplemente por las compañeras que no me traían. Yo les juro por mi vida que yo trabajé una semana y media en ese trabajo, y en una semana y media más de 5 o 6 personas me ofrecieron trabajo. Era una gasolinera donde iban muchos hombres, porque había muchos centros de trabajo. Y de verdad se los juro
que me ofrecieron trabajo de que, ay, como estás bien jovencita, claro. como mira, te veían ahí, te sí, decían, como, claro. y como me decían, mira, en tal lugar están buscando secretaria, ¿ves? Okay. Y yo le decía, ay, yo no hablo inglés, oh, mi vida, sorry. O me decían, mira, en mi trabajo están buscando a alguien que ayude con los papeles, ¿quieres irte para allá? Y yo le decía, dame la dirección, y era una dirección muy lejos, y yo no tenía carro. Claro. Hasta que un día llegó una persona que me consiguió el trabajo que tengo hoy por hoy. Yo estaba barriendo, y llega un doctor y me saluda, un doctor mayor. Y me lo saludo, ¿sabes? Al otro día vuelve a venir ese doctor y que iba bastante a desayunar ahí. Y yo estoy y lo atiendo, pero yo súper amable. En lo que las demás muchachas que trabajaban ahí, literal, trabajaban como si estuvieran en Cuba, no quieren salir de Cuba, decían malas palabras y se referían mal delante de los clientes. Yo súper educada y era una niñita al lado de todas ellas. Yo como, hola, ¿qué deseas? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo, aunque no me gustaba estar ahí, hacía mi mejor trabajo. Claro. Y él me dijo, sabes, como que tú trabajas muy bien, eres muy amable, ¿por qué tú no te vas a trabajar a un restaurante? Y yo le dije como, es que yo no tengo contacto, yo no sé. Y él me dijo, ve a tal restaurante y di que vas de mi parte. Justo esa semana, la manager, el jefe se va de viaje y la manager no me da trabajo. Y me dice que no habían horas para mí. Lo mejor que te hizo en la vida, ¿eh? Lo mejor que me hizo en la vida. La manager me dijo, esta semana no hay horas para ti, lo siento. Y le habían dado horas a una niña que había acabado de empezar. Y yo dije, bueno, voy a ir al trabajo que el Señor me recomendó. Y yo fui a ese trabajo y hoy por hoy es el trabajo que tengo hoy en día, que me va bien, ¿sabes? Yo estoy satisfecha con mi trabajo. Y bueno, para que siempre digo que es como, haz bien tu trabajo aunque no te guste lo que estás haciendo, que tú no sabes quién te está viendo. Sí, te digo algo, cuando yo fui a renunciar del Family Dollar, que yo llegué a ser assistant manager ahí, ella me subió porque hacía muy bien mi trabajo y ella, de 9.50 iba a cobrar 12 pesos la hora. Y yo me voy de ese trabajo para otro trabajo donde empecé ganando 10. Yo dejé de ganar $2 la hora, que en este país eso es importante. Eso es muy importante. Porque no me sentía bien y dije, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar desde cero, pero ya yo no puedo seguir en un lugar donde no me está dando paz mental y estoy tan mal. Entonces no tengan miedo tampoco de salirse de un trabajo que no les hace bien por ganarse 2 pesos más, porque al final yo me fui de mi trabajo donde ganaba 12 para uno que empecé ganando 10 y llegué a ganar mucho más que hasta un profesional en el trabajo ese que empecé ganando 10, ¿entiendes? Llegué a ganar más de 20 y pico la hora. Entonces, nunca tengan miedo como de volver a empezar. Eso es muy buena enseñanza. Y lo otro, hasta en el trabajo que tengas, hasta el más malo, hazlo con amor. Hazlo con amor, que fue lo que me pasó a mí. Sí, cada vez que yo lo veo, como yo se lo agradezco muchísimo. Claro. ¿Sabes? No lo veo frecuentemente porque no va frecuentemente, pero cada vez que lo veo, ¿sabes? Le digo, oye, ¿sabes? Como muchas gracias. Claro. Y estoy súper agradecida, pero eso me enseñó que hagas lo que hagas, hazlo bien. Sí. Hazlo bien, que tú no sabes quién te va a ayudar, a quién te puede conseguir trabajo. Y no se me olvida que muchas de las personas, mujeres que trabajaban ahí me decían, oye, ¿te ofrecieron trabajo? ¿Me puedes dar el contacto? Como ellas veían que a mí me ofrecían trabajo y a ellas no. Claro. Pero ellas tienen que verse su comportamiento. Una cosa muy importante creo que me enseñaron en este país, a mí nunca se me olvida, nunca te vayas de un lugar cerrándote las puertas. Y yo me acuerdo que en Family Dollar yo pedí mi tiempo y todo, y mi manager me empezó a llorar cuando yo renuncié. Me decía, Eli, tú eres tan buena, no, porque yo hice bien mi trabajo, como dices tú, haz bien tu trabajo, aunque no te guste, aunque no hazlo bien. Hazlo bien. Y mi manager siempre me dijo, sabes que las puertas están abiertas para cuando tú necesites regresar. Cuando, por ejemplo, yo este año dejé mi trabajo, yo sabía que podía regresar ahí, que me iban a coger. Claro. Porque es lo que pasa, que ya tú no quieres regresar. Si tú avanzaste tanto, tú no quieres regresar, tú quieres ir por más. Pero es muy importante en este país nunca cerrarte las puertas con nadie ni nada. Yo no sé si la manager de esa gasolinera en la que yo trabajaba, por supuesto, creo que no tenía la mejor relación conmigo, nunca tuve un problema, pero yo siento que tenía un problema. Pero como tal, los dueños de ahí nunca tuvieron un problema conmigo. Bueno, creo que ya para terminar vamos a entrar en la parte de cosas de recién llegados. Las cosas que más nos chocaron cuando nosotros llegamos a este país. Estoy segura que nos van a faltar demasiado porque también uno llega de inmigrante a este país, de otros países y un poco. Pero cuando un cubano llega a este país, mamá, se falta el background.
¿Qué fue la cosa así que más te chocó cuando llegaste? O sea, o que pasaste una pena o que no sabías hacer. A ver, cuando yo llegué, impresionarme, el tráfico. Okay. Yo decía, esas curvas, esos puentes, yo no voy a poder. Yo decía, ¿cómo yo voy a poder con estas curvas? Yo no puedo manejar. Yo me bloqueé full con manejado porque... Y con lo rápido que se maneja. Sí, ya después tú andas arrebatada dando vueltas. A mí lo que más me sorprendió fueron los baños. Cuando voy a descargar el baño... Se descargó solo. No encontraba por dónde descargarlo porque eran de esos baños que tenías como que pasarle el piecito así para descargar y yo no encontraba cómo descargar el baño. Y entonces voy así, me voy a lavar las manos y cuando me voy a lavar las manos no encontraba el grifo para abrirlo y hasta que la señora que estaba limpiando me dijo, amor, como que ella se dio cuenta y me dijo, mira, es automática y puso mi manita y me caí en el agua y yo como que... A mí impresionarme cuando llegué a este país también fueron los baños, pero en el sentido de los baños de las discotecas. La primera discoteca que yo llegué aquí, cuando yo fui al baño, y yo vi que hay una sección de donde están los perfumes, hay perfumes, hay cepillos para peinarte, creo que le tienes que dar $1 para usarlos. Claro. Yo me quedé fría porque obviamente los baños de las discotecas de Cuba o seguramente de Latinoamérica, ustedes saben cómo es eso. La primera discoteca que fui en Doral Martini y tenía colonias Victoria's Secret para tú ponerte, perfumes para hombre, peines, de todo. Y yo como así, en serio, eso me dejó impactada. Otra cosa que a mí me impresionó mucho es como el self-checkout en las tiendas, como que tú misma te cobres. Eso a mí me dejó tipo, bueno, yo recuerdo que yo hacía, a veces no había como fila en el self-checkout y yo iba con la cajera porque me daba pánico, porque no sabía cómo hacerlo, ay no. Sí, otra cosa que me solía confundir bastante era a la hora de pagar los parqueos. Trauma. Pagar los parqueos como por la aplicación, yo estaba perdidísima. Horrible. Creo que aprendí por Eliamé. Yo estaba perdidísima, me daba pena siempre, no sabía hacerlo. Sí. Y cuando tienes que sacar otra cosa, porque viene junto con lo mismo, cuando vas a los parqueos que son como en edificios, que tienes que sacar el ticket. Ay, sí, y poner los parqueos en general en este país a mí me traumaron. Sí. Mira, yo recuerdo que tú sabes que cuando tú llegas aquí, tú siempre sales con un familiar tuyo que sabe más y te va enseñando las cosas. Yo no. Yo empecé a salir con mi mamá, ya yo manejaba, yo tenía carne y salíamos y todas esas primeras cosas de recién llegado yo las viví junto con mi mamá que había llegado conmigo. Nos dimos una cantidad de trastazos, yo me frustraba, yo lloraba y le decía, ¿por qué yo no tengo una amiga que me enseñe? Porque aquí todo el mundo está trabajando, nadie puede salir contigo. Y yo me frustraba, lloraba mucho y mamá decía, tranquila, Eliamé, esto es lo que te estás enseñando de ser independiente. Y te digo algo, mija, como yo tuve que enfrentarme a todo eso sola, yo hoy soy muy independiente. Yo salgo con Isabela y yo no la dejo hacer nada a ella. Literal, todo lo hace ella. Yo estoy montada en mi energía masculina. Cuando yo salgo con Eliamé, yo soy una princesa, pero me afecta porque no aprendo a hacer nada. Y Eliamé lo hace todo. Yo me encargo de todo. Ella me dice, yo lo hago. Yo estoy pendiente. O sea, vamos a subir el elevador. Ya cuando Isabela viene entretenida el teléfono, ya le Eliamé sabe a qué piso vamos, a dónde vamos a ir. Todo en el aeropuerto. Me encargo en el aeropuerto, Eliamé lo hace todo, me hace literalmente. Y yo era una persona codependiente. En Cuba yo no me salía a valer por mí misma, yo tenía que ir a una esquina con una amiga o con mi mamá, me daba pena todo y eso me sirvió tanto para que tú veas que todo pasa por algo. Y aquí tú tomas la iniciativa. Y yo hoy por hoy soy tan independiente que... Cosa también de recién llegados es el trauma con botar las cosas, el trauma con botar los pozuelos lindos. Mami se trauma con el trauma con la bolsita de nylon. Aquí tú tienes seguro que tener y las bolsas de las compras tan lindas. Botar las bolsas de Victoria's Secret. No, mamá, no. Yo las tenía todas. Yo en Cuba me llevaban algo de Victoria's Secret, lo tenía, mira, en un altar. Otro trauma de recién llegado, muy personal, Isabela no le pasó eso. Lo caro que lo ves todo. Te estoy diciendo que yo lo veía todo caro. Yo no podía pensar que un desodorante valieran 8 USD. Era como que no me daba la cuenta. Si yo gano 9.50 la hora, ¿cómo voy a trabajar una hora para comprarme un desodorante? Entonces yo creo que un consejo que les quiero dar, porque una vez me encontré con una amiga, o sea, una amiga no, una muchacha conocida de Cienfuegos, y ella como que me dijo, ay, me siento mal porque ya yo estaba en el carro que tengo hoy por hoy, en mi Lexus lindo, tú sabes, recién sacado. Y ella me dijo, ay, qué más me siento mal porque mira tú qué linda ya con tu carro, Y yo le dije, no compares mi proceso con tu proceso. Tú llegaste hace 3 meses, yo llevo en este país ya 2 años y medio. Tú no tienes carro, yo pasé por un transportation. Claro. Y pasé por otro carro después y ahora es que tengo el Lexus. No puedes comparar el proceso de nadie
con el tuyo. Yo los primeros meses me sentía mal porque yo llegué con una influencer que nosotras coincidimos en la entrevista y todo, y yo la seguía a ella y veía como ella salía con las amigas, se iba de viaje, y yo comparaba mi proceso con el de ella, hasta que me di cuenta que los procesos no se comparan, se viven, y a cada uno le llega todo en su momento, y así. Sí, eso me pasa mucho también, que me preguntan las niñas, ay Isa, ¿cómo tú has podido salir tan adelante? Como nunca se comparan igual. Ahora, gracias a Dios, también tengo un buen carro, gracias a Dios tengo un Audi, que era el carro de mis sueños, pero tuve un Nissan también, que no es un buen carro, pero yo estaba feliz en ese momento. Pero fue el carro que te resolvió. Fue el carro que me resolvió. Lo que las personas solamente quieren ver lo bueno, pero no ven los trabajos que una persona pasó antes. Y también una cosa muy distinta, no tengo los biles que puede tener una persona que no tiene a su familia aquí. Claro. Tú y yo tenemos a nuestros papás aquí. Sí. No es lo mismo, no son las mismas preocupaciones. Uno llega a la casa, paga los biles, ok, yo pago la mitad con mi familia también, pero mi mamá cocina, mi mamá friega. Claro. Tienes más tiempo libre. Claro. Para ir a comer. Hay niñas que me dicen, yo no me alcanza el tiempo ni para ir a comer. Claro. Pero es que ellas tienen que lavar en su tiempo libre, cocinar, hacer cosas, en fin. Todo es un proceso, nunca se comparen de que ay, ellas tienen esto, yo tengo. Ustedes no saben las cosas que nosotros tuvimos que pasar también. Y estamos contándole por arribita. Por arribita, por supuesto. Porque nos han pasado millones de cosas que iremos contando poco a poco. Por arribita todo. Hoy después me pude mudar a una casa donde tenía mi propio cuarto, mi hermano su propio cuarto. Después de 2 años casi en este país, me compré mi primera cama, me compré mis primeros muebles, me compré mi primer televisor. O sea, yo estuve casi 2 años sin un televisor porque en mi casa no pagábamos internet, ¿sabes? Bueno, te digo algo, yo hoy por hoy no tengo cuenta de Netflix. ¿No tienes cuenta de Netflix? No, la cuenta que tengo, sí, yo digo, ¿cómo voy a pagar $15 si yo no veo Netflix? Y hoy por hoy yo no saco cuenta de Netflix. Cuando yo quiero ver algo como la serie de Georgina, que está, yo le pido la cuenta a mis primos y entro en las cuentas familiares, pero yo no tengo una cuenta de Netflix todavía. Al principio se pasan muchas cosas, y muchas niñas que están ahora pasando las cosas y dicen, ¿por qué ellas viajan y yo no? Claro. ¿Por qué ellas tienen y yo no? Pero obviamente ya nosotras pasamos por ese momento. Igual tú te creas mucho tu propia suerte, trabaja en lo que trabajes con amor, sé disciplinada, pon esfuerzo, y tú vas a ver cómo todas las cosas te van a llenar y te van a llegar muchas bendiciones. Y si eres dueño de negocio y quieres darle visibilidad, puedes anunciarte aquí en nuestro podcast y nos puedes escribir en el correo que va a aparecer ahora en pantalla, que con gusto te vamos a mandar toda la información y vamos a hacer que te sientas bien feliz. Y bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que se queden con lo bueno, con la enseñanza. No olviden suscribirse, por favor. Por favor, eso es lo más importante. Darnos like, comentarnos, cuéntenos cómo fue sus inicios, de verdad. Como a ustedes les gusta escuchar las historias, a nosotros nos encanta leer sus historias. Coméntanos, que nos encanta leerlas a cada una de ustedes. Y siempre escribe abajito de qué temas te gustaría que hablásemos. Que mira, este video fue gracias a una seguidora. Que nos pidió que hiciéramos un video sobre esto. Claro. Así que nada, muchísimos besos, gracias por el apoyo, estamos muy felices. Las queremos.